Y de hecho Scholz ya indicó que tomará consecuencias también a nivel personal y que no formará parte de ningún gobierno que vaya a ser liderado por Friedrich Merz, ni tampoco participará en las posibles negociaciones de cara a una coalición de gobierno entre el bloque conservador de Friedrich Merz y los socialdemócratas de Olaf Scholz. Así que para él, una jornada para el olvido. En el otro lado, una jornada muy importante para el AfD, para el partido de ultraderecha alternativa para Alemania, que logró duplicar su resultado comparado a las elecciones de 2021, obteniendo el 20% de los votos. Para ellos es un resultado muy, muy significativo porque se consolidan como la principal fuerza de oposición en el Parlamento alemán. Y digo fuerza de oposición porque a pesar de que podría matemáticamente haber una coalición entre el bloque conservador y el AfD, eso no va a pasar porque en Alemania hay lo que se llama un cordón sanitario y ese cordón sanitario significa que los partidos democráticos que están en el Parlamento aseguran que no van a trabajar conjuntamente con Alternativa para Alemania. Tomás, lo cierto es que las encuestas privadas en Alemania dejaban entrever este resultado que entre las más vistas y escuchadas, por supuesto que son varias las que se registraron, se cumplió la proyección y por otro lado también fue mucha la gente que asistió a votar. Hubo mucha voluntad de voto en las urnas. Claro, y ese es un punto también que vale la pena anotar porque incluso pocas horas antes de las elecciones el nivel de incertidumbre era muy alto. O sea, las personas que incluso habían dicho que no estaban seguras de su voto era alto comparado con elecciones previas. Sin embargo, muchísimos alemanes fueron a las urnas, más del 82% de los alemanes fueron a votar y es el resultado más alto desde 1990. Y 1990 es un año, como sabrán, muy importante en la historia reciente de Alemania porque fue el año de la reunificación alemana. Entonces, creo que para muchos alemanes entendieron la importancia de las elecciones del domingo, entendieron lo que estaba en juego, entendieron lo que se viene para un país que tiene desafíos enormes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, en temas de migración irregular, en temas de una economía que está en problemas, en temas también, por supuesto, sociales, en temas de infraestructura. A nivel internacional, por solo nombrar dos, el tema de la guerra en Ucrania y, por supuesto, las relaciones difíciles con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Tomás, a diario seguimos la actualidad internacional y Alemania no es la excepción aquí en Canal 26. Pero vos recién marcabas una diferencia entre que no se aliarían en cierta forma, no habría coalición entre el partido que quedó segundo, el ultraderechista, y el que ganó estas elecciones, hablamos del conservador. ¿Cuáles serían las diferencias entre un partido y otro para quienes no estamos tal vez empapados en la diaria y vos lo vivís allí, por supuesto, en persona? Friedrich Merz, quien es el líder del bloque conservador, o sea, el próximo canciller de Alemania a juzgar por esos resultados, incluso dijo ayer en televisión en vivo que su partido y el AfD, Alternativa para Alemania, no tienen casi nada en común en temas de política de seguridad, de política europea, de política económica. Y un tema particularmente relevante que explica por qué los demás partidos no quieren colaborar con el AfD es porque partes de la AfD, como las juventudes o algunas de sus ramas regionales, son consideradas tan extremistas que incluso están bajo vigilancia de los servicios de inteligencia en Alemania por considerar que pueden ser un peligro para el orden democrático del país. Eso en un país con una historia como la de Alemania, con la responsabilidad de Alemania también durante la Segunda Guerra Mundial, y es a raíz de esa responsabilidad histórica que los partidos democráticos anunciaron hace ya mucho tiempo que no iban a colaborar con ningún partido que fuera considerado en parte o en su totalidad de extrema derecha. Eso explica por qué el partido CDU y el bloque conservador más ampliamente se niegan a colaborar con el AfD. Pero hay unas pequeñas, digamos, excepciones, porque ya vimos una hace unas semanas cuando el bloque conservador presentó en el Parlamento una moción no vinculante sobre el tema migratorio y por primera vez en la historia de Alemania desde la posguerra, una moción en el Parlamento aquí en Berlín, muy cerca de donde estamos, fue aprobada con los votos de Alternativa para Alemania, de un partido que, como digo, en parte es calificado por los servicios de inteligencia como extremista de derecha. Así que eso generó enormes protestas en las calles, generó enormes discusiones políticas y tiene incluso una importancia
en la búsqueda de posibles coaliciones, pues varios de los otros partidos en Alemania, como los Verdes, los socialdemócratas, el partido de izquierda, han dicho que esa cooperación indirecta entre el bloque conservador y Alternativa para Alemania significa que los otros partidos no pueden trabajar conjuntamente ni con el AfD ni con el bloque conservador, que aceptó ese voto del AfD en esa moción no vinculante del Parlamento. Es un tema un poco complejo, pero espero haberlo explicado de manera clara. Básicamente lo que quiero decir con eso es que el tema en Alemania de una búsqueda de coalición es muy difícil. Clarísimo y muy informativo, Tomás Sparrow. Gracias por tu tiempo, por esta conexión, para, bueno, ahondar un poco más en profundidad y en detalle lo que sucedió con las elecciones y lo que puede venir de cara al futuro en Alemania. Ha sido un placer y seguramente retomaremos el contacto en otra jornada. Por supuesto, un abrazo para todos ustedes y feliz semana. Igualmente.